Al seminario web. Por favor, espere. El seminario comenzará en breve, así que le rogamos que permanezca en línea. La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, buenos días a todos. Soy David Galán, director de renta variable de Bolsa General Asesores. Estamos ante el seminario de cada viernes con XTB, en el que vamos a hacer un repaso a los principales activos financieros, índices, forex, materias primas y acciones. Así que como tenemos muchos activos que ver, vamos a intentar aprovechar el tiempo al máximo y vamos a empezar con lo que está pasando en la bolsa europea. Empezamos primero con el ultracorto plazo. Empezamos en Europa con el IBEX 35, gráfico horario. Vale, me pregunta JR sobre un aspecto que comenté el martes, sobre la gestión del riesgo y sobre seguir grandes tendencias. Comenté que el apalancamiento no es una obligación y que, por lo tanto, vosotros os podéis permitir estos del 90%, siempre y cuando entréis con muy poco apalancamiento. O sea, al final, lo importante es que la pérdida no suponga, la pérdida máxima, no suponga más del 1,5% del capital, ¿no? Entonces, me comenta JR. Si ajustamos lotes o acciones, ¿no? El número de acciones, para que el 25% de stop sea el 1% de riesgo, con un 100% de recorrido, en realidad obtendríamos un 4% de ganancia total. Si esto es correcto, convendría que lo aclararas. Sí, correcto. Dice, después de tus comentarios, el otro día hubo quien pensó que se podía ganar un 100% con un 1% de riesgo. No, es correcto lo que dice JR. En ese caso, al ir con tan poco apalancamiento, el 25% de ganancia supondría el 4% de ganancia sobre el capital total. ¿Vale? O sea que es correcto y es importante la gestión del riesgo. No tenéis que pensar solo en intentar ganar mucho, sino en intentar ganar protegiendo el capital. Y por lo tanto la gestión de riesgo es la parte más importante de todas, ¿no? El inversor principiante siempre tiende a desestimar los riesgos o quitarle importancia y centrarse únicamente en la rentabilidad, ¿no? Y siempre la inversión es un binomio, ecuación rentabilidad-riesgo, y os diría que la parte más importante sería la segunda, no la primera, ¿vale? La del riesgo, la gestión de riesgo es más importante que la de la posible rentabilidad, que obviamente es el objetivo, ¿no? Buscamos rentabilidad, pero no vale la rentabilidad sin gestión de riesgo, porque tarde o temprano, si tenemos un sistema que tiene buena rentabilidad, pero tiene drawdowns gigantescos, pues al final nos acabarán cogiendo, ¿no? El apalancamiento hará que en una mala racha perdamos todo el capital. Así que es importantísimo esa gestión del riesgo, ¿no? Yo siempre os repito aquí que como máximo deberíais de arriesgar en una operación el 1% del capital. Bueno, aclarado esto, vamos con los activos. IBEX 35. El IBEX tiene la primera resistencia en los 9.200. La comentábamos en febrero. Dijimos en febrero que seguramente íbamos a tener un rebote desde sobreventa y que si se producía ese rebote, el problema del IBEX es que tendría muchos obstáculos por el camino. Y decíamos que el principal o el primero importante que tenía el IBEX eran los 9.200. Y lo que hizo el mercado fue rebotar justo hasta ahí y ahí pues paró la subida, ¿no? Hablábamos de los 9.200 no por casualidad, sino como vais a ver ahora en el gráfico del IBEX para medio plazo, en gráfico diario. Fijaos como esa zona que ahora fue resistencia, anteriormente había sido soporte. Y por eso avisábamos que esa zona era una resistencia a vigilar, ¿no? Esa zona de 9.200. Fijaos que por ahí ya pasa también la media 200 sesiones morada y muy cerquita la directriz bajista roja. Esas serían las zonas de resistencia. Pues perdonad que me está costando seguir hablando, me hago un poquito, tengo creo que es una gripe encima. Vamos a ver si
me permite acabar el seminario, ¿no? Porque, bueno, esto es una pasión, lo de los mercados, pero cuando la salud no acompaña cuesta, ¿no? Así que, bueno, estábamos con el IBEX. Ahora estábamos rebotando con fuerza. Fijaos que mientras el IBEX se paró aquí, yo creo que la clave fue que el sector bancario corrigió mucho más y se volvió a ir a los mínimos de febrero. BBVA, por ejemplo, se paró exactamente ahí, ¿no? Entonces, la banca desde el mínimo de febrero está intentando formar un suelo, ¿no? Y el IBEX, ya veis que no llegó a bajar al mínimo anterior y tiene la primera resistencia que yo creo que de superarla apuntaría más subidas en esa zona de 9.200, ¿no? Sería muy importante de cara a pensar en más alzas. Vamos a ver si ahora, en esta supuesta consolidación, lógica además y normal, que suelen tener los mercados después de un tramo de subida fuerte, la media de 200 sesiones pasa a ser soporte, ¿no? Esta sería una buena noticia. En cuanto al Eurostoxx, habíamos marcado una divergencia alcista. Fijaos además que se puso a subir el Eurostoxx justo en el objetivo de ruptura de canal, es decir, fue justo cumplir el objetivo avisado de ruptura del canal alcista azul y dejar de caer, ¿no? Ahí deja una pauta de martillo y genera una divergencia alcista. Podemos ver cómo el estocástico hace mínimos crecientes, el MACD también hace mínimos crecientes y en cambio el precio hace mínimo decreciente. Se activa la divergencia, lo avisamos en nuestro centro de traders y está más que cumplida, ¿no? El objetivo que avisábamos por divergencia alcista, porque con las divergencias se pueden marcar objetivos, siguiendo el método que explicamos en nuestro curso de divergencias, se pueden establecer objetivos mínimos por una divergencia. Esos objetivos ya están cumplidos en el Eurostoxx y también en el DAX, en la bolsa alemana. Vamos a verlo en el caso del DAX, donde también teníamos un canal bajista, un canal alcista roto a la baja, donde también ahí marcamos un objetivo bajista por ruptura del canal y donde también se cumplió y justo tras cumplirse entró dinero, ¿no? A partir de ahí también el DAX dibuja una divergencia alcista. Ahí vemos cómo el precio hace mínimos ligeramente decrecientes, mientras el estocástico o el MACD hacen mínimos crecientes. Avisamos de esa divergencia alcista en nuestro centro de traders a tiempo real, en el servicio de bolsa más completo que hay en España, y a partir de ahí pues vinieron las subidas. Fijaos que el DAX ya está muy cerca del máximo anterior, 10.122. Si lo superase, yo creo que todo apuntaría a un nuevo tramo de subidas, activaría un nuevo objetivo alcista. Perdón, 10.112, que dije 10.122, 10.112. Si supera ese nivel, todo apuntaría a un nuevo tramo de subida. De momento consolidando. No estaría mal que corrigiera, porque imaginaos que ahora corregimos bastante más, si hace una cosa así el DAX, lo que dibujaría sería un precioso hombro, cabeza, hombro invertido, de continuidad. Estoy avisando sin que eso se haya producido todavía, pero os estoy abriendo pues la mente a los posibles movimientos que se puedan ir viendo, que de momento no existe. No hay hombro, cabeza, hombro invertido. Yo no estoy diciendo que haya una figura, digo que se podría formar. ¿Vale? Como el ajedrez. En el ajedrez no estás pensando en el movimiento siguiente, estás pensando en el siguiente, en el siguiente, en el siguiente. Y los buenos, realmente los buenos en el ajedrez, que no es mi caso, están pensando en muchas jugadas por delante, ¿no? Entonces, en el trading a veces, o no, no a veces, siempre hay que ir pensando en, bueno, pues si supera este nivel activará doble suelo, si pierde este nivel activará doble techo, porque en el momento que se active tú ya tienes que estar preparado para operar, no para pensar, mira, parece que hay una figura, no, en el momento que aparece ya tienes que operarla, con lo cual la tienes que ir siguiendo con anterioridad, la posibilidad, ¿no? De saber dónde se activa cada cosa. Entonces, si ahora se produjera una caída, luego, en caso de superar esa zona 10.100, podríamos marcar un hombro, cabeza, hombro invertido. Vale, lo que hemos tenido en el DAX ha sido un segundo alcista cumplido, un hombro, cabeza, hombro invertido cumplido, un canal alcista o lateral alcista clarísimo, que incluso avisé en mi Twitter en @DavidGalanBolsa, que rompe a la baja y que cumple el objetivo avisado por ruptura de canal. Siempre que hay un canal hay que medir la anchura del canal y proyectar desde el punto de ruptura. Se cumple y avisamos de una divergencia alcista y también se cumple. Esta es la realidad de lo que hemos ido comentando, ¿no? Luego veremos un índice en el que se anula una figura, ¿no? Para que veáis que tampoco es todo
no todos son aciertos, ¿no? Es parte del trading, perder, o parte del trading que haya figuras que no se cumplen, ¿no? En este caso, en el DAX, pues sí que ha sido una maravilla estas últimas semanas, ¿no? Como se han ido cumpliendo todas las estructuras, divergencias, hombros, cabeza muy invertido, ruptura de canales, estructuras de impulsos. Bueno, visto el DAX, pasamos ahora al FTSE, a la bolsa de Reino Unido. Bueno, el FTSE hemos dicho que es el único índice de los que habíamos avisado un segundo alcista hace un mes. Lo habíamos avisado para Eurostoxx, para DAX, para CAC, para FTSE, para MIB, para Dow Jones, para Nasdaq y S&P, y este es el único que todavía no lo cumplió. El objetivo son los 6.409, lo vengo repitiendo desde hace un mes, y todavía no está cumplido y tampoco está anulado. Hemos comentado que lo daríamos por anulado de perder los 6.036. De momento estaría activado y pendiente. Vamos a ver si lo cumple, lo anula, ¿no? Incluso podríamos marcar una especie de canal roto al alza, ¿no? Amagó con romper por abajo y acabó rompiendo por arriba. La media de 200 sesiones se ha puesto a ascender otra vez después de haberse puesto plana un poquito durante un par de días, y vamos a ver si sigue funcionando de soporte y acaba logrando ese segundo impulso, siguiendo el método FIBO de Bolsa General. Bueno, en el caso del MIB habíamos marcado una estructura de segundo alcista, avisada esta semana en directo en el centro de traders, objetivo OK, análisis cumplido. El objetivo que señalábamos eran los 18.319 y lo ha cumplido a la perfección, ¿no? Veremos si ahora consolida y luego hay un tercer impulso. De momento lo que hay es un segundo que ya está cumplido y veremos si posteriormente habría un tercero, ¿no? Después de una consolidación. Seguimos. Visto el MIB, que el primer soporte lo tendría en los 17.231, y también habría que ver si la media de 200 que se está poniendo plana funciona de soporte en el futuro. Pasamos al CAC 40, bolsa francesa. Bueno, una maravilla las estructuras que ha ido haciendo el CAC 40, ¿no? Primero estructura de segundo impulso, luego hace una estructura perfecta de 3 impulsos, justo al cumplir el tercero se da la vuelta con un doble suelo, activa un segundo alcista que lo cumple, y ahora pues hay que esperar a ver, después de esta divergencia alcista ya cumplida, avisada en directo también en el centro de traders, en riguroso directo, como vamos siguiendo la sesión 6 horas cada día, vamos a ver si además de haber cumplido esa divergencia, apunta a una nueva estructura alcista de superar 4.580. 4.580 tendría que superar para que active una nueva estructura alta. Continuamos, nos vamos a Estados Unidos, primero Dow Jones. Bueno, en el caso del Dow Jones, la media 200, que siempre digo que es la primera zona de soporte, funcionó a la perfección otras 3 veces esta última semana, y desde ahí pues han vuelto a subir, ha vuelto a aparecer dinero, han vuelto a aparecer compras en el soporte, y desde ahí sigue con la subida. Sigue siendo la primera zona de soporte, sigue subiendo, y de momento no hay ninguna señal de giro, ¿no? en el Dow Jones. En cuanto al S&P 500, recordaréis que os marqué hace aproximadamente 2 meses, primero os avisara de un segundo alcista hacia 2009, pero luego fui muy pesado porque lo comenté en la radio, en periódicos, en mi blog en 5 días, en Bolsa General, en los seminarios, en conferencias, en las 3 principales radios de finanzas de España. Donde he podido, lo he repetido una y otra vez, y hemos dicho que el S&P tenía objetivo hacia 2079 por un doble suelo del libro, que por cierto me ha extrañado muchísimo que entre colegas analistas técnicos pues no lo he visto por ningún lado, ese aviso de doble suelo, y la verdad no tiene mucho mérito, en mi opinión, haber visto o detectado esta figura. Lo he visto análisis técnicos donde aparecía el gráfico del S&P y no aparecía esta figura. Se hablaban ahí de canales, se hablaba de ondas de Elliott y tal, pero lo más claro, lo más llamativo, que un niño de 2 años o 3, a lo mejor con 2 no, pero con 3 años puede ver un doble suelo, pues es una figura muy fácil de ver, simplemente que haya 2 mínimos en la misma zona y se supere el máximo entre mínimos.
y no lo he visto señalado, ¿no? Lo cual no lo entiendo. Yo creo que cualquier analista técnico esa figura la tiene que ver, pero al momento, ¿no? No, es que no hay ninguna duda de que existe la figura, ¿no? Objetivo ok, análisis cumplido. Y tenemos una pequeña, muy ligera divergencia bajista que no se ha cumplido, ¿no? Es verdad que es muy poco potente la divergencia siguiendo nuestros criterios del curso de divergencia. Esta sería de las menos fiables, ¿no? Pero en cualquier caso activó una divergencia bajista, una ligera divergencia, y la habría anulado, ¿no? Y ha acabado por cumplir ese doble suelo que ya avisaba hace 2 meses. De hecho, es un aviso que hice en el Rincón del Trader incluso antes de que se activara, decíamos la bolsa americana en soportes y comentábamos que si el S&P superaba 1947 tenía objetivo hacia 2080. Bueno, pues al final se ha cumplido, ¿no? Para el que diga, David, ¿dónde viene eso? No te creo, ¿no? A mí me gusta siempre hablar para los escépticos, porque creo que haréis bien en este mundo donde hay mucho thrillerismo, que seáis escépticos con todo. Entonces conmigo también, porque pues no os tenéis que fiar de nadie, ¿no? Al final está la hemeroteca y está a comprobar si las cosas funcionan o no funcionan, ¿no? Entonces, si yo me voy al Rincón del Trader, a mi blog en 5 días, ahí está, análisis de Telefónica, de Twitter, aviso de rebote, aquí está. Artículo del 19 de febrero. La bolsa de Estados Unidos ante sus soportes clave. Vale, eso es cuando todo el mundo os decía que ya la bolsa americana había hecho techo y que venía crack del 29. Bueno, ahora ya no lo leeréis por Twitter, pero entonces había unanimidad bajista, ¿no? Todo el mundo era negativo con el mercado. Ahora ya todo el mundo sabía que iba a subir, ¿no? Pero entonces había mucha negatividad, como suele ocurrir. Y fijaos, yo aquí hablo de que está en soportes y que mientras no pierda los 1810 no habrá pánico vendedor y que de momento siga alcista. Quiero comprobar si podéis leer lo que voy a leer del artículo publicado en febrero. Digo, en el corto plazo sería muy interesante para ver continuidad en el rebote la superación de 1947, ya que el S&P activaría doble suelo con objetivo en 2082 puntos. Es correcto que os avisé de las subidas antes de que se produjesen, para que estuvierais atentos. Cualquiera que nos siga en Bolsa General o en el Rincón del Trader, os ha podido coger esa enorme subida de Wall Street, ¿no? Se puede ver que es así. No a toro pasado, que ya sabéis que es lo habitual, ¿no? No, yo ya dije, pero luego nunca aparece donde se dijo. Ahí está donde, al menos en nuestro caso, avisamos de las subidas. Decíamos que estaba en soportes, la bolsa americana, y que si superaba el S&P 1947, es que, bueno, si yo no os aviso de este doble suelo, que me quiten el carnet de analista técnico. ¿Vale? Que me lo quiten ya. Bueno, que me quiten, por ejemplo, el de la Asociación de Analistas Técnicos, que tengo el carnet, pues que me lo quiten. Me lo deberían de quitar si yo no aviso de ese doble suelo. ¿De acuerdo? Porque yo creo que es una figura de manual, clarísima. ¿Vale? Bueno, y ahora vamos a ver, os decía en el Nasdaq, os decía que había un índice donde ha habido una figura que se ha anulado, aunque tiene muchos matices, ¿no? Pero se ha activado y se ha anulado. Y es un pequeño hombro cabeza a hombro que se activó en el Nasdaq. Ya sabéis que a mí me gusta sobre todo pues analizar las figuras que no se cumplen, ¿no? Porque como las que se cumplen son muchas más, me gusta hacer hincapié en las que no se cumplen. Además es de las que se puede aprender un poco más, ¿no? Porque en las que todo sale bien, pues no se puede aprender mucho, se aprende más de las que salen mal, ¿no? Bueno, aquí hay la típica figura de hombro cabeza a hombro, que ya sabéis que para que haya un hombro cabeza a hombro el precio tiene que hacer esto, ¿vale? Y es lo que tenemos ahí. Tenemos 3 picos con un pico central superior a los otros 2, cierta simetría entre el izquierdo y el derecho, entre los hombros, y una neckline que prácticamente es horizontal, ¿no? Bueno, pues entra dentro de la figura típica. Entonces, fijaos lo que hicieron, ¿no? Y es activarlo en intradía, porque activado está. Esto es como, yo siempre lo pongo, hay veces que el inversor siempre está, David, ¿pero cuándo se activa exactamente? No, pues hay puntos donde se activa una figura, al tic, que sabes exactamente dónde se activa. Esto es como, ¿está embarazada o no está embarazada? Bueno, parece que casi, no. Esto es igual, en el trading hay puntos donde exactamente sabes dónde se activa una estructura. No hay dudas de no, a ver si confirma, no, se activa. Vale, luego es verdad que se puede anular o que se puede girar el precio.
¿Qué es lo que hacen aquí? También es verdad que se activa el objetivo, pero muy pronto te dicen, sí, se activa, pero mira qué vela te dejo más bonita, ¿no? Te dejo una vela preciosa, con sombra inferior alargada, prácticamente se parece a lo que llamaría Oliver Vélez, se parece a lo que llama Oliver Vélez como vela elefante, y a partir de ahí, pues vuelve a subir, ¿no? Realmente lo que hizo es amagar con la ruptura de un soporte que a cierre de vela no se rompió. Y esto lo he comentado cientos de veces, pero viene bien este ejemplo para volverlo a repetir, ¿no? ¿Qué es? Voy a poner el ejemplo. Este es un soporte, imaginaros, ¿no? Y ahora os pongo esto así, ¿vale? Ejemplo número 1. Y ahora voy a poner un ejemplo número 2, con la misma, con una zona de soporte horizontal también. Vale. ¿Dónde es más potente el soporte? Aquí, que funcionó como resistencia horizontal al TIC y no lo pierde en ningún momento. Imaginaros que el soporte es 4460 y hace 3 apoyos justo en 4460, lo cual también es muy difícil, ¿no? Que sea el TIC. Pero bueno, vamos a imaginar ese ejemplo, ¿no? Con 3 toques exactamente en el mismo nivel. Y aquí os pongo un ejemplo donde funciona un soporte durante un par de veces y en la última ocasión se pierde para recuperarlo al cierre de la vela. ¿Dónde ha sido más potente el soporte y dónde te está avisando con más claridad que ha funcionado y que puede venir una subida importante? En el ejemplo 1, este de abajo, o en el ejemplo 2, el de arriba. Vale, el de abajo más potente, dice Julia. Joaquín dice que no, que en el segundo. La mayoría decís en el segundo, en el de arriba, ¿no? Correcto, en este segundo. No hay nada más potente que un soporte que se llega a perder ligeramente para luego recuperarlo al cierre de la vela. Eso, digamos que es, claro, es puñetero, porque saltan stops en muchos casos, estos ajustados saltan, echan, luego hay que saber volver a entrar, ¿eh? Al que le echen, tiene que saber volver a entrar cuando ocurre este tipo de barridas, ¿no? Pero lo que ocurre es que ese tipo de velas te avisan de que el soporte ha funcionado. Es más, que han aprovechado la barrida para entrar. Vale, con lo cual hay muchas posibilidades de que a partir sigan subiendo. Es una faena para el que se sale ahí y ya no vuelve a entrar, pero por eso la bolsa también es tan difícil, ¿no? Porque hay este tipo de jugadas. Hay que saberlas ver y sobre todo hay que saberlas aprovechar. Vale. Pero lo que os decía, en este caso esa figura de hombro cabeza a hombro se habría anulado, porque se habría activado aquí y se habría anulado pues, posteriormente, ¿no? Al superar el máximo de los hombros. Pero fijaos cómo, aun anulándose, esa vela daba mucha información, ¿no? Porque ahí lo correcto, en mi opinión, sé que psicológicamente no es fácil, habría sido, por ejemplo, aquí abrir un corto, pero al ver que funciona el soporte, además está en plena media de 200 ascendente, que lo cual daba algo de peligro a la figura, ¿eh? Lo suyo sería, si alguien abre un corto ahí, en la activación del hombro cabeza a hombro, es cerrar el corto aquí e incluso plantearse abrir largos, ¿eh? Después de esa vela tan interesante en la media de 200. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a seguir. Hemos visto en gráfico horario la bolsa europea y la norteamericana. Nos vamos ahora a los índices en el corto medio plazo. Ya hemos visto el IBEX. Vamos a ver también el FTSE, la bolsa de Reino Unido. Bueno, el FTSE tiene objetivo pendiente de largo plazo por rotura de canal hacia 7.410, que se está haciendo de rogar muchísimo, porque ya hace más de año y medio que lo hemos comentado. Es un objetivo de largo plazo, pero la verdad no pensé que le iba a llevar tanto tiempo. Además, ni lo cumple ni lo anula. Sigue ahí pendiente y vamos a ver qué acaba ocurriendo, ¿no? En el caso del FTSE, comentábamos la semana pasada que si era capaz de superar los 6.220, que pensábamos que habría otro tramo de subida. Bueno, pues escenario avisado, escenario cumplido, ¿no? Se ha dado esa subida. Como soportes, obviamente, tienen los mínimos anteriores crecientes de ultracorto, primero en los 6.061 y también en los 6.036. 6.036, que es un nivel importante, ¿no? Bueno, visto el FTSE,
pasamos ahora, por cierto, el FTSE tiene algo bueno y es que la media 200 se está poniendo ya plana. Vale, en otros índices como el IBEX, la media sigue bajando y va a ser una resistencia en el futuro. Fijaos que en ese sentido el FTSE va más adelantado, ha roto al alza la media y ahora vamos a ver si es capaz de que la media 200 pase a funcionar de soporte, lo cual sería positivo, ¿no? Seguimos, pasamos del FTSE al CAC 40, a la bolsa francesa, y en el CAC, que se han ido cumpliendo estructuras, la verdad que ha sido precioso en cuanto a las estructuras Fibonacci, siguiendo el método Fibo del curso de bolsa general. Ahora hay que estar pendientes si supera la vela Draghi. Recordáis que hablamos de la vela Draghi, la del 10 de marzo, que dijimos que había avisado de resistencia. Y me dijeron que me dijo un amable seguidor en Twitter, porque lo dije en el IBEX, avisé que los máximos del 10 de marzo eran un obstáculo y que podían traer una consolidación, ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues esos máximos del día 10 eran estos en el IBEX, después de dejar esta vela. Claro, esta vela era horrible y avisaba de una posible consolidación. Claro, la consolidación llegó. Pero, como veis, se llegó a superar solo durante un día esos máximos, que fue el día 14 de marzo. Es verdad que para dejar otra vela doji lápida y ya desde ahí caer, ¿no? Pero nosotros ya en la primera, además, al ser tan potente esa vela y al aparecer en muchos índices, avisé que esa podía traer una caída en el IBEX. Y es verdad que vino, ¿no? Pero bueno, yo pensaba que ese máximo ya no se iba a superar, cosa que ocurrió, que no se superó ni en el Eurostoxx ni en el CAC 40, pero en el IBEX sí, y en el DAX también se llegó a superar esos máximos, solo durante un día en el IBEX, para dejar una vela doji lápida, pero se superó, con lo cual pues recibí de un amable seguidor que me dijo en Twitter, menos mal que iba a consolidar el IBEX, eres un gurú de pacotilla. Me comentó, bueno, yo no creo en gurús, yo no me considero gurú, ¿no? Eso sería marketing. Yo creo que los gurús no existen. Existe el trabajo, existe la dedicación, existe seguir un método, existe usar análisis técnico profesional, ¿no? Pero no, yo no creo en... La palabra gurú significaría como acertar, una especie de chamán del trading, ¿no? Yo en eso no creo. Y bueno, pues si esto se puede considerar un error, que yo creo que sí, habría que ponerle muchos matices, ¿no? Por ejemplo, el que acabo de hacer, de que en muchos índices esos máximos de la vela Draghi no se superaron, que era el ejemplo que íbamos a poner ahora en el CAC 40, ¿no? Ahí vemos en el CAC cómo esa vela Draghi del 10 de marzo no se superó en ningún momento y efectivamente trajo una consolidación, que era lo lógico, tras una vela. Bueno, pero yo los entiendo, ¿eh? Me dice Juan, se puede discrepar pero con respeto. Sí, pero yo entiendo que un novato no sepa distinguir entre un trader profesional y un trilero, yo eso lo entiendo, porque además hay burbuja de trileros en el mercado, en la bolsa, ¿no? Hay verdaderos expertos en marketing, pues vendiendo cursos, libros y sistemas mágicos y jugando un poco con la ilusión de la gente, ¿no? Sobre todo, se escuchan barbaridades, ¿no? Que si las amas de casa se pueden sacar 1.000 euros al mes haciendo trading, intradía, que si se puede ganar todos los días haciendo scalping. Yo todo esto lo estoy leyendo y lo estoy escuchando y me lo hacen llegar clientes. Me dice, David, mira lo que dice este trilero, y me pasan comentarios o vídeos donde se explica eso, ¿no? Que no se pierde en ninguna sesión haciendo trading intradía, o que en la bolsa es la solución al paro, o que las amas de casa se pueden sacar 800 euros invirtiendo durante 1 hora al día. Bueno, auténticas barbaridades. Entonces yo también entiendo que ante la frustración de encontrarse luego la realidad de lo difícil que es el trading, pues haya mucha gente que dispare pues a donde salga, ¿no? Sin saber distinguir, porque cuando uno es un novato no distingue entre el que sabe y el que no sabe. Uno sabe distinguir del que no sabe de un tema cuando sabe de ese tema, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si yo me aprendo 4 cosas de física cuántica, imaginad, entro en la Wikipedia y me aprendo 4 cosas de física cuántica. Y en un bar con mis amigos recito 4 cosas que aprendí. Seguramente para mis amigos yo podría quedar como un experto en ese momento, porque sé más que ellos. O estoy fingiendo que sé más que ellos porque me he aprendido 4 cosillas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si yo me voy a un congreso de científicos,
y repito las mismas 4 cosas que leí en la Wikipedia, voy a quedar en ridículo. Y los científicos me destaparán o dirán, este tío no sabe de lo que está hablando, ¿no? Se darán cuenta de que soy un impostor. Entonces, el problema es que muchos inversores principiantes no detectan al impostor, incluso confunden a unos con otros, ¿no? Y yo eso lo entiendo, ¿no? Y me da pena, pero bueno, es así, no hay mucha cultura bursátil y por eso pues es tan fácil la estafa, ¿no? Y las promesas de rentabilidades mágicas o ilusorias, ¿no? Que dejan a Warren Buffett en pañales, ¿no? Que lo dejan en ridículo. Hay rentabilidades por Facebook y Twitter que dejan en ridículo a Warren Buffett. Warren Buffett es un Warren Buffett es un colegial comparado con esos grandes traders, ¿no? de las redes sociales que ganan cada día. Bueno, lo que siempre os digo, ¿no? Que tengáis criterio propio y que aprendáis y así es mucho más difícil que os engañen. Es que es así, ¿no? Si uno entiende de un aspecto, ¿no? Pues es más difícil que lo timen. Por eso pues yo creo en la dedicación, en el esfuerzo. Lo que pasa que la publicidad que se vende es gana sin esfuerzo, hazte trader en 4 minutos, hazte trader en 1 hora, hazte trader en un día. Todo esto es la publicidad que se ve hoy por hoy, ¿no? Entonces gana sin esfuerzo, gana sin dedicarle más de media hora, hazte rico rápido. Entonces, claro, yo la filosofía que os recomiendo es la contraria, ¿no? De que investiguéis, de que le dediquéis tiempo y así tendréis vuestro propio criterio, que creo que es importantísimo tener el propio criterio para operar en el mercado. Bueno, en el caso del CAC mejoraría mucho de superar esos máximos de la vela Draghi, que son los 4.580. Vale, si supera 4.580, pues todo apuntaría a mayores subidas. Me dice David, 2 años y hasta ahora todo han sido pérdidas. Bueno, David, no te sientas mal porque eso es lo habitual. Y hay 2 opciones. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando se empieza en bolsa, hay 2 opciones. Empezar ganando o empezar perdiendo. Y os diría que no sé cuál elegir, ¿eh? Para vosotros. O sea, empezar perdiendo sabe mal, pero te puede ayudar a investigar, a tomártelo más en serio, a darte cuenta que esto no es fácil, a que tienes que investigar, que te lo tienes que tomar en serio, que te tienes que formar, que esto no es fácil, que tienes que gestionar el riesgo, que tienes que trabajar tu psicología. Y luego está la opción de que empezaréis ganando, y esa me parece todavía más peligrosa, porque sí que en un principio tendréis la satisfacción del ego, de ¡ay, qué bien, gané, qué bueno soy! Pero corre el riesgo ese trader principiante de que al empezar ganando descuide en el futuro la gestión del riesgo, que se crea que es fácil, que se apalanque y acabe perdiéndolo todo. Entonces, la bolsa es muy difícil, hay que partir de ahí. Y el que os diga que no, pues miente, ¿no? Y además, si la bolsa fuera fácil, el que os dice que es facilísimo, resulta que se está todo el día escribiendo libros o está todo el día vendiendo cursos, ¿no? Entonces, si fuera fácil, creedme que solo se haría eso, porque ganando un 200% al mes o... Bueno, hay gente que gana más, ¿no? 200% al mes en Facebook es poco. Hay gente que gana el triple o 10 veces más. Pero si fuera fácil, creedme que no harían ninguna otra cosa, ¿no? Esto es difícil psicológicamente. Yo siempre digo que viene bien tener otra fuente de ingresos, ¿no? Hay esa también... Está muy de moda eso de decir vivir del trading, ¿no? Vale, está muy bien planteárselo si se tiene muchísimo capital, pero bueno, yo me encuentro a veces absurdeces, ¿no? Nos han llegado correos a Bolsa General de gente que con una cuenta de 1.000 euros o 1.500 euros me pregunta si se puede plantear vivir del trading con 1.500 euros. Hombre, yo creo que tenéis que tener objetivos realistas también. Entonces, vuestro primer objetivo debe ser proteger el capital, aprender y ganar dinero. ¿Vale? Por ese orden. Aprender, proteger el capital y ganar dinero. No forraros. Ese no debería ser el objetivo. De hecho, no vais a llegar ahí sin antes pasar por las otras etapas que os digo, ¿no? Así que, importantísimo, gestionar el riesgo, porque además es un asunto de lógica, ¿no? David, por ejemplo, que me comenta, llevo 2 años que no me está yendo bien, ¿no? Entonces, te hago una pregunta, David. ¿Cuándo crees que vas a operar mejor? ¿El primer día que empezaste en bolsa o dentro de 2 años? ¿Cuándo crees que estarás más preparado para ganar? ¿El primer día o dentro de 2 años? ¿Cuándo crees que estarás mejor preparado? ¿El David de hace 2 años o el David de dentro de 2?
Dice David, dentro de 2 años, está claro. Bueno, pues teniendo esto en cuenta, que cada vez seréis mejores traders, es muy importante que no dilapidéis el capital en el primer año, que desgraciadamente es lo que le ocurre a la mayoría. Ya no estamos hablando de que la mayoría pierda, porque esto es así desde que la bolsa es bolsa, la mayoría de inversores pierde, desde que existe el mercado, no la mayoría del dinero, sino la mayoría de inversores, ¿no? Porque la mayoría de inversores tiene muy poco capital, los que ganan son los grandes, ¿no? Los que manejan más capital, pero esos pequeños inversores son muy pocos los que ganan, ¿vale? Muy poquitos. Entonces, importantísimo, mientras os estáis formando, no dilapidar el capital, porque hay mucha gente que dice, uff, perdí todo mi capital, qué pena ahora que empezaba a entender algo de bolsa, ¿no? Por eso, la gestión del riesgo en los primeros años es todavía más importante, es que es vuestra herramienta de trabajo el capital. Por eso es importante no hacer locuras, ¿de acuerdo? Y gestionar muy bien el riesgo, ¿vale? Que es lo que inculcamos en el centro de traders, ¿no? En el servicio de bolsa más completo que hay en España. Lo digo con la boca grande porque nadie me puede contradecir, no me puede decir, no, mira, en pepitobolsa.es hay una web que tiene un chat, no, mejor servicio que el centro de traders de Bolsa General no existe. Y esa es una realidad. No hay nada tan completo. Y eso es, cualquiera que lo pruebe llega a la misma conclusión, ¿no? Pero es muy importante que pongáis de vuestra parte en la gestión del riesgo y luego de dominar vuestra psicología. Tenéis que aprender a ser disciplinados. Una buena manera de aprender a ser disciplinados, porque hay mucha gente que tiene un sistema, pero luego es incapaz de llevarlo a la práctica. Entonces, un truco, que tampoco tiene nada de especial, pero un truco que funciona para ser capaces de seguir un sistema es seguirlo con muy poco capital. Porque cómo os pondréis más nerviosos y cómo será más fácil que os anticipéis a las señales de un sistema. Si vais muy apalancados o si lo estáis siguiendo con muy poco capital. ¿Cómo creéis que es más fácil seguir de manera disciplinada un sistema? ¿Apalancadísimos o con muy poco capital y arriesgando poco por cada operación? ¿Cómo creéis que entrenaréis mejor la disciplina? Vale, arriesgando poco, me decís todos. Pues es una cosa de sentido común. No digo que estéis toda la vida operando con poco volumen, porque eso tampoco tendría sentido. Pero en los primeros años, en los primeros 2 años, tampoco van a ser los primeros 50 años, ¿no? Pero en los primeros 2 años, para entrenar la disciplina, porque al final la disciplina es fundamental, es bueno que cojáis ese hábito de ser muy disciplinados. Y la mejor manera de entrenarlo es la que estoy diciendo, que empecéis con poco volumen en cada operación. ¿Vale? Luego, sobre los que estáis perdiendo, yo os doy un consejo. Seguid tendencias. Tenéis que aprender a seguir tendencias. Entrar a favor de la tendencia y seguirla. Y a lo mejor pues habrá gente que se le dé peor el intradía o el ultracorto y debería de empezar al corto medio plazo, que quizás es más fácil porque tienen que tomar una decisión cada 2 meses o cada 5. No tiene que estar cada 2 minutos mirando la pantalla y decidiendo si tiene que comprar o vender, que eso pues psicológicamente quizás es más complicado. Vale. Me dice David, ¿con cuántos contratos aconsejarías entrar en cada operación? Depende de muchas cosas, David. De tu capital, de tu experiencia, dependería también de cuánto lejano está tu stop, ¿vale? Porque al final lo que tienes que calcular es si te salta el stop que hayas diseñado, porque lo primero que tienes que pensar cuando entras a un activo es, vale, si lo quiero comprar, ¿dónde me saldría? Si cae, ¿dónde me salgo? ¿Hasta dónde aguanto la operación? Entonces calculas la distancia, calculas cuánto perderías si te salta el stop y yo te recomendaría que esa cantidad no supere el 1,5% de todo tu capital. Entonces depende de todo eso, de la distancia a tu stop, de tu capital total y de tu experiencia. Por lo que te decía, que yo os recomiendo que en los primeros, sobre todo el primer año, que no tiréis el dinero al mercado, porque la realidad es que en el primer año no estáis preparados, o vais a estar mucho más preparados en los siguientes años. El primer año es un poco de aprendizaje y es donde tenéis más riesgo de quiebra. De hecho, la mayoría de traders el primer año pierden más del 50% de su capital.
Entonces es el año más peligroso, el primero, y hay que saber sobrevivir a ese primer año, ¿no? Bueno, hemos visto el K40 en gráfico diario, vamos a ver también la bolsa americana y nos vamos luego al eurodólar. Vamos al SP500. Bueno, en el SP os decían que venía el fin del mundo y que ya había hecho un techo y que venía el crack del 29, que el típico artículo de que se parecía mucho lo que hacía el SP al crack del 29. No me lo estoy inventando, ¿verdad? Sois muchos los que habéis visto correr como la pólvora esos artículos de que venía el crack del 29, que el IBEX, el mercado está haciendo algo muy parecido a lo que hizo en el crack del 29. ¿Habéis llegado a ver esos artículos que se publicaban, que se hacían virales? Vale, yo la última vez creo que lo vi por aquí, en el SP. Y anteriormente, pues también lo había visto por aquí, el crack del 29, aquí otro crack del 29, pero la realidad es que la tendencia alcista sigue impecable. Solo de perder 1810 habría que ponerse ya, habría que proteger el capital y empezar a abrir cortos y a tener mucha liquidez. Yo creo que veríamos caídas fortísimas si el SP pierde 1810, pero es que no tiene por qué perderlos. Es más, la tendencia es alcista. Y Charles Dow, el padre del análisis técnico, decía que una tendencia eh, estará vigente hasta que no se generen señales de cambio de tendencia, y que es más probable que una tendencia vigente siga a que cambie. Entonces, lo que dice Charles Dow es que mientras esta tendencia siga siendo así, es más probable que continúe a que haya un cambio de tendencia, a que haya un techo. Y de momento lleva 7 años funcionando esta tendencia. 7 años. Y un servidor puede presumir, yo tengo muchísimos defectos, pero si de algo presumo estos 7 años, es que llevo 7 años aquí, 7 años en estos seminarios de cada viernes, diciendo que la tendencia de la bolsa americana es alcista. Cada semana, desde hace 7 años. Ininterrumpidamente, todas las semanas, desde hace 7 años, hemos dicho que la tendencia en la bolsa americana es alcista. Es de lo que más orgulloso me siento en cuanto al análisis que hemos hecho sobre activos durante estos años. Porque creo que era muy importante poner ese contrapeso a lo contrario, porque os estaban mareando la perdiz continuamente. A la mínima que el mercado caiga, os están diciendo que viene el lobo, ¿no? Que viene la gran caída. No tiene sentido anticiparse. El mercado, el gráfico, nos está dejando muy claro el precio, cuál es el nivel que si se pierde habría que preocuparse, y es los 1810. Porque entonces sí podríamos pensar que esto que está haciendo aquí es un techo. Pero para pensar esto, tiene que perder los 1810. Entonces sí creo que veríamos pánico vendedor, y entonces sí los agoreros, los bajistas, que pierden la camisa desde hace 7 años, que no dan una, que es que no funcionan ni como un reloj estropeado, que al menos da bien la hora 2 veces al día, pues esos bajistas por primera vez tendrían razón, pero tendría que perder los 1810. Vale, en algún momento llegará también el turno a los bajistas y disfrutarán, porque las tendencias no son eternas. Pero lo que no tiene sentido es anticiparse, que es lo que hace la mayoría. La mayoría ha ido negando esta tendencia alcista. Yo lo he ido viendo y lo hemos ido viviendo in situ, cómo negaban la tendencia en 2009, en 2010, en 2011, en 2012, en 2013, en 2014, que si la subida no tenía sentido, que si la subida era por la FED, ¿qué más da por que sea? Lo que hay que seguir es la estructura. Si sube, compro, si baja, vendo. No, es que la subida es irracional. Y si un activo sube de 1 a 9, no, es que la subida no tiene sentido. Sí, pero ¿no te gusta comprar a 1 y vender a 9 y ganar un 900%? Multiplicar el capital por 9, ¿no te gusta? No, pero es que la subida no tiene fundamentales. ¿Tiene algún sentido eso? O lo que tiene sentido es aprovechar los movimientos, intentar coger tramos de tendencia lo más grandes posibles. No os hagáis trampas, ¿vale? No os pongáis excusas, no tengáis sentimientos perdedores e ideas perdedoras como esa, ¿no? No, es que la subida es irracional, es que el mercado tiene que... No, el mercado no tiene que hacer nada, el mercado hará lo que le dé la gana. Nosotros tenemos que ser lo suficientemente humildes como para no pelearnos con el mercado ni con la tendencia del mercado y simplemente seguirla, ¿vale? Dice David, si supera 2120, la tendencia no estaría un poco agotada ya o ve que seguirá continuada. A ver, David, yo te voy a ser sincero, yo no soy adivino, ¿vale? Yo no sé lo que va a pasar, pero te voy a contestar. Yo llevo 7 años
diciendo que la tendencia es alcista. Ahora mismo no tengo ningún motivo para cambiar esto. Entonces, lo que te decía, pero no porque lo diga yo, sino porque he visto que es lo que funciona, y ya lo decía Charles Dow, si crees en el análisis técnico tienes que aplicar las grandes normas o reglas que dejó escritas Charles Dow hace un siglo. Y por lo tanto es más probable que siga esta tendencia que cambie. Yo creo que puede seguir subiendo el S&P. No sé si te sirve la contestación, pero hasta que no haya un techo, pues no veo ningún motivo para pensar que la subida... ¿Quién soy yo para decir, no, es que está agotado, está ya cansado? ¿Quién soy yo para ponerle techo a una tendencia? Poner puertas al campo, que no tiene ningún sentido. Obviamente va a llegar un día que la tendencia se va a terminar y empezará una tendencia bajista, porque la bolsa, igual que la economía, son ciclos y no hay ciclos eternos. Llegan crisis, luego llegan recuperaciones, luego viene otra etapa de expansión y en la bolsa pues hay ciclos bajistas, laterales y alcistas. Y así será durante toda la vida, veréis varios ciclos. Veréis otro ciclo bajista, luego veréis otro ciclo alcista, pero lo importante es que los aprovechéis. Y a día de hoy, de momento, pues no hay giro, no hay señales de cambio de tendencia. La tendencia podría continuar, de momento no hay razones para pensar que no. Bueno, seguimos. Vamos a ver el Nasdaq, el tecnológico. Tenemos que ir acelerando, que vamos mal de tiempo. Bueno, en el caso del Nasdaq, primer soporte 3.786, el último mínimo creciente, mientras no pierda ese nivel, pues no hay ninguna señal de deterioro. Tenemos aquí también muy claro cuál es el nivel que de perderse, pues quebraría la sucesión de mínimos y máximos crecientes que empezó en 2009. Tenemos una tendencia alcista impecable y solo de perder este mínimo creciente tendríamos la primera señal de debilidad. En cuanto al euro dólar, bueno, el euro dólar está intentando ahora rebotar después de una buena caída que por cierto empezó con este doji lápida y a partir de ahí pues llegó una corrección. Al perder el soporte, que también marcó aquí en amarillo, dijimos que seguramente vendría otro tramo de caída y así ha sido, ¿no? Ahora como resistencias tendríamos la media de 200, que está en fase descendente, y niveles FIBO de toda esta caída. Nos vamos ahora al petróleo, que por cierto, desde que empecé a leer en la prensa que la bolsa subía por el petróleo, lleva 3 días cayendo el petróleo, ¿no? Es que la verdad que a veces no entiendo los titulares, porque he leído un titular el otro día, además en varios sitios. La bolsa sube gracias al petróleo, y resulta que el petróleo había bajado ese día. Es que yo... Y ponía, ¿no? La bolsa sube gracias al impulso del petróleo. Y miro el petróleo y veo que bajó el 1%. Digo, pero esto es, hombre, sé que lo tienen, sé que el oficio de explicar cada movimiento del mercado con alguna excusa absurda es complicado. Cada día tienes que buscar alguna cosa para darle sentido, ¿no? Y que la masa, el rebaño, pues diga, mira, mira, bajó por esto, ya le encontré la lógica. Entiendo que, bueno, pues que buscar cada día algún motivo un poco estúpido para explicar por qué sube o baja la bolsa, que es algo que no nos sirve para nada, pues a veces trae estas cosas tan raras, ¿no? Porque el petróleo no había subido ese día que la bolsa se disparó, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Primer soporte en el petróleo en la media de 200 sesiones, que de momento sigue en fase ascendente, sin señales de giro, y bueno, ya veis que cumplió perfectamente la figura de hombro, cabeza, hombro invertido. Me imagino que recordáis cuando aquí, con el petróleo a 30, 29, 28 y 27, os dije que estuvierais atentos, que seguramente iba a venir una subida fuerte, y que yo no pensaba que a Goldman, en los informes tan famosos que el rebaño leyó y compartió con alegría, en el que os decía que se iba a $20 y luego incluso a 15. ¿Qué ocurría mientras? Pues que las manos fuertes acumulaban petróleo como locas, ¿vale? Incluido Warren Buffett, que compró un montón de petróleo. Ahora entiendo el porqué, le gusta ganar dinero, ¿no? Pero aquí a la masa os decían que iba a caer más, ¿vale? Eso os lo digo para que lo tengáis en cuenta cuando vuelva a pasar. Suelen pasar siempre. Seguimos. Vamos ahora a ver alguna... Bueno, comentar eso sí de la plata, que el gráfico ha mejorado mucho, porque por fin ha superado el máximo anterior. Entonces, ya el oro había mejorado, superando los máximos anteriores, formando un doble suelo y un triple suelo, cuando dimos señal de compra en los $1.070,
y la plata ha confirmado también mejoría, con lo cual también apuntaría a más subidas, ¿no? En el caso del oro, lleva ya más tiempo subiendo, lleva mucha más subida que la plata. Fijaros que el oro, de los 4 objetivos que hemos marcado, ya ha cumplido 3, y ese cuarto ya dijimos que le iba a costar más, porque aquí ya todo el mundo sabe que el oro es alcista y por lo tanto lo que hemos comentado es que seguramente el oro necesitará consolidar porque ha hecho una subida demasiado vertical. Vale, entonces la mayoría de novatos aquí entra en el oro. Nosotros os avisamos que entrarais aquí, ¿vale? En la base en la activación del doble suelo y luego en la activación del triple suelo. Incluso lo hemos comentado en el periódico, ¿eh? O sea, he sido muy pesado, creo que cuando había que serlo. Y ahora de los 4 objetivos solo le queda uno de ellos, la ruptura del canal alcista a largo plazo, del canal bajista a largo plazo. Bueno, vamos a terminar con acciones. Hoy, esta semana, ayer, empecé una nueva sección en, en Intereconomía. Me han creado una sección para mí, la verdad que ha sido un honor, ¿no? Porque era una radio que yo escuchaba hace muchos años, cuando empezaban los consultorios, y hoy, bueno, pues soy uno de los analistas destacados de esa radio y me han creado una sección que será los martes y jueves, se llama Valor del Día, y en el que esos martes y jueves a las 5 y 10 de la tarde voy a destacar un valor por su aspecto técnico, ¿no? Una buena oportunidad de trading. Esta semana hemos destacado Danone, así que lo voy a explicar un poquito. Bueno, en el caso de Danone, por un lado, hay que ver la tendencia general, ¿no? Bueno, estaréis conmigo que la tendencia es muy alcista. Lo podéis ver aquí, ¿no? La tendencia es tremendamente alcista. Por lo tanto, siguiendo la filosofía de Charles Dow y la mía propia, es más probable que la tendencia siga que cambie. Solo de perder este mínimo, además es el último mínimo que hizo en la directriz alcista principal, y perder ese mínimo pues supondría un doble techo. Incluso también podría haber un doble techo si pierde estos 2 mínimos. Pero mientras no pierda ninguno de esos niveles, ni este primero ni este después, no hay ninguna señal de deterioro y creo que lo más probable es que haya más subidas, ¿no? Ha dejado una pauta de martillo recientemente, esta semana, y se ha parado en el 61.8 de la subida previa. Con lo cual creo que lo más probable sería que intente continuar con las subidas y en caso de superar la zona de 66, que yo creo que es probable que la pueda intentar atacar otra vez, en caso de superar los 66, 66.40, todo apuntaría a un nuevo tramo de subida, a continuar con la subida libre de un valor que está en máximos de la historia y que una vez superado ese nivel ya no tendría ninguna resistencia. La única resistencia que tiene Danone serían esos máximos con los que ha chocado 3 veces esa zona de los 66 euros zonales. Seguimos. Y vamos a ir terminando. Bueno, BME, Bolsas y Mercados Españoles. Bueno, BME ha dado el primer síntoma de mejoría. Habíamos comentado que tenía un rango lateral, un rectángulo. Resistencia 29.85, soporte 26.87, es decir, prácticamente 3 euros por acción, el objetivo que ha activado de casi un 10% hacia niveles de 33 euros aproximadamente. Vale, objetivo en torno a 32.90, 33, por ruptura de ese rango lateral. Incluso podemos marcar también una estructura Fibonacci, siguiendo el método del curso de bolsa general. Solo le falta una cosa, que confirme rompiendo la media de 200 sesiones, que ya fue resistencia en noviembre. Solo le falta eso, ya veis que la media todavía baja y la media todavía es obstáculo y resistencia, para que confirme. De hecho, creo que superar los máximos de ayer sería muy positivo de cara a la continuidad del rebote en BME, pero que ya ha dado el primer síntoma de mejoría, ¿no? Sin duda. Bueno, nos hemos ido hoy mucho de tiempo, perdonadme, pero bueno, había mucho que comentar y quería ayudaros lo máximo posible, sobre todo con esos consejos en las etapas del trading y en la psicología. Os dejo información de nuestro libro con Editorial Planeta, el pequeño libro de los grandes inversores, disponible en librerías de toda España, en el FNAC, en el Corte Inglés, en Amazon. Si queréis aprender de los mejores traders de la historia, ese es vuestro libro. Warren Buffett, George Soros, Jess Livermore, Marty Schwartz,
hay verdaderos cracks del trading y que de los que vais a aprender mucho. Yo he aprendido mucho haciendo el libro y seguramente vosotros también vais a aprender mucho leyéndolo. Y agradeceros, como siempre, la confianza depositada en Bolsa General. Estaré el 13 de mayo en Madrid, en el XTB Trading Day, enorme evento que organiza XTB. Es el segundo año que lo organiza. Estuve el año pasado en la primera edición del evento y esta segunda viene todavía más potente, con gente de mucho peso en el sector, como Daniel Lacalle, como José Carlos Díez, un montón de traders también, y bueno, estará ahí un servidor y espero que la charla pueda ser interesante, ¿no? Ya sabéis que nos podéis seguir día a día en bolsageneral.es, en la web de los traders, y también en nuestro foro gratuito con mucha información y en redes sociales, en el grupo Bolsa General de LinkedIn, en el Facebook de Bolsa General, en mi Facebook personal David Galán Bolsa General, en el Twitter de empresa @Bolsa General, en mi Twitter personal @David Galán Bolsa, y cualquier duda nos podéis enviar un correo a bolsageneral@bolsageneral.es. Muchas gracias a todos y desearos como siempre muy buen trading.